capítulo 2 de la tercera temporada titulado Adiós, pequeña Livia, o también Прощай, Ливюшка. Al igual que en muchos programas, los títulos esconden uno o varios significados, y Los Soprano no es la excepción. Habitualmente sus títulos tienen significados dobles o triples, pero el título de este episodio es mucho más sencillo. Proviene del brindis ruso que Svetlana le da a Livia. Su simplicidad refuerza la naturaleza genuina y seria del brindis. Y a pesar de mostrar elementos sobrenaturales en el capítulo, finalmente se convierte en un simple adiós a Livia Soprano y a su actriz Nancy, ya que falleció justo después de que terminara de transmitirse la segunda temporada. La pérdida de Nancy fue un duro golpe para la serie y para el equipo. Livia no solo era un gran antagonista para Tony, sino que era la encarnación de la filosofía de la gran nada que la serie exploró continuamente. En ese tiempo, los críticos y espectadores se preguntaron cómo podría continuar la serie sin ella, pero la calidad de la misma ciertamente no disminuyó después de perder a la actriz de alto calibre. Demostraron que el programa todavía está lleno de trucos y puede prosperar incluso después de sufrir una pérdida tan inmensa. La tercera temporada lleva a Los Soprano a nuevas experiencias, brindándonos episodios memorables. Ahora, hablando del episodio en sí, es medio incómodo a ratos, sobre todo los silencios incómodos y cuando Janice obliga a que hablen cosas sobre su madre. Y si el capítulo anterior fue un prólogo ligero y divertido, Adiós, pequeña Livia es donde comienza en serio en términos de tono e historia. Bienvenidos a otro sobreanálisis de Los Soprano. Como siempre, recuerden que habrá spoilers y por aquí arriba les dejo la lista de reproducción de los análisis anteriores. Los Soprano siempre lograron el equilibrio perfecto entre la realidad y lo sobrenatural, nunca mostrando nada que pudiera describirse objetivamente como verdaderos fenómenos de otro mundo, sino que a veces simplemente dejaban que los personajes y el público cuestionaran lo que acababan de ver u oír. Este episodio trata sobre una presencia fantasmal que se siente pero no se ve. Dos niños ven cómo se aleja la ambulancia que lleva a Livia, y AJ se queda solo en casa y escucha un leve crujido, pensando que fue su abuela. No hay mejor manera para que el programa maneje el fallecimiento de Livia, convirtiéndolo en una sutil historia de fantasmas. Bien, la mañana después de la muerte de Livia, en la casa de Tony, tenemos la introducción de Ralph, quien aparece con los ojos llorosos y volviéndose demasiado personal con Tony en comparación con las condolencias reservadas y respetuosas ofrecidas por los demás. De hecho, la explosión del camión de basura que abre el capítulo puede servir como un símbolo visual de impacto masivo de la pérdida de un padre. La conexión temática entre Ralph y Livia es interesante. En cierto sentido, sirve como reemplazo de los tres antagonistas que tuvimos anteriormente. Un viejo amigo de Tony con quien tenía sentimientos encontrados, como Pussy. Un personaje antagonista que llega como el chico nuevo, o sea Richie. Y un arquetipo demoníaco que realmente molesta a Tony, como Livia. Ahora tendremos un representante más directo. Ralph hace un gran trabajo acechando en las sombras y recordándonos el corazón podrido de Los Soprano, como lo hizo Livia antes que él. Luego de la explosión tenemos esta escena, donde la cámara recorre la cocina para revelar a Tony boca abajo en el suelo. Tal vez fue asesinado por Patsy, que ahora sí le disparó a través de la ventana, pero enseguida nos explican qué fue lo que pasó, rebobinando todo. Es extraño que usaran esta técnica de edición, pero bueno, la razón de su desmayo fue porque conoció al amigo de Meadow, Noah. No le gustó por su color, religión y demás. Volviendo al rebobinado, la verosimilitud es un sello distintivo de Los Soprano y por lo tanto, esta táctica postmoderna consciente de sí misma se siente como una violación del realismo habitual del programa, pero la violación funciona aquí. Además, subraya una situación que el conservador Tony debe afrontar, el paso del tiempo. Por mucho que desee que en su casa sea 1954, You see, out there, it's the 1990s, but in his house, it's 1954. 1990s, 1954. la amistad de Meadow con el judío afroamericano Noah demuestra que la década de los 50 ya pasó. La etnia múltiple de Noah multiplica la hostilidad de Tony, y por supuesto, es comprensible que Meadow
esté molesta con su padre, porque él mismo está tratando de alejar a Noah de ella, particularmente a la luz de lo que ve en el funeral de su abuela. Meadow ve que Tony tiene socios comerciales que son negros y judíos. La actitud hipócrita de Tony hacia Noah es más de lo que ella puede soportar. Si bien el racismo de Tony no se puede tolerar, entendemos que está actuando en lo que cree que es mejor para su hija. Tony intenta ser buen padre para sus hijos. Sin embargo, ser un buen hijo no vale la pena con una madre como Livia. En su última conversación con ella antes de morir, intenta aconsejarla sobre qué decirle a los federales sobre los billetes de avión robados, ya que si dice una palabra equivocada, Tony estará cumpliendo condena en una prisión. Pero ella duda, se queja y hace muecas. En otras palabras, se comporta normalmente como ella misma. La primera vez que vi esta escena, que fue hace poco menos de 2 años, encontré extraño el rostro de Livia. Después de un rato me di cuenta de que era CGI. Además, a veces se equivoca con la iluminación y las sombras, y el peinado cambia de una toma a la siguiente, pero no está tan mal. Por supuesto que es extraño, pero no está tan terrible. Asimismo, está justificado narrativamente. Nos facilita la eliminación de Livia de la serie. Si Livia hubiera muerto sin aparecer en la pantalla en la tercera temporada, podría decirse que se habría sentido menos realista. Nos habríamos vuelto muy conscientes de que la muerte de la actriz fue la que impidió más apariciones de Livia, pero se la supieron arreglar muy bien. Y un gran detalle de este capítulo es este tributo o referencia a una escena del Padrino. El hombre se refiere a Livia como Ma, en un intento de ser comprensivo, pero es irónico ya que Livia no fue nada maternal con sus hijos. Ella deseaba que su funeral fuera rápido, sin misa, sin velorio, pero las hermanas de Tony lo convencen de realizar una pequeña reunión en su casa, y es aquí donde Janice reúne a todos para pedirles que recuerden a su madre. Creo que la gran mayoría hemos dicho palabras genéricas y convencionales tras la muerte de un conocido. Es difícil saber qué decir en esa situación. Los Soprano, que tan firmemente han investigado las convenciones que conforman nuestras vidas y nuestro arte, ahora analizan las convenciones que rodean la muerte. La serie, que siempre ha abrazado lo mundano, ahora describe las banalidades que pronunciamos cuando nos enfrentamos a la realidad de la muerte. Los conocidos de Livia dicen tópicos genéricos. At least she didn't suffer. Thank God. That's right. At least she didn't suffer. I hear she didn't suffer. No solo por su incomodidad ante la situación, sino porque es muy difícil encontrar algo bueno que decir sobre ella. No saben qué hacer y evitan el contacto visual, hasta que Carmela pone fin al ridículo velorio, describiendo a Livia como realmente era y como todos sabían que era. Pero ¿realmente conocíamos a Livia? Inesperadamente, desde el fondo de la sala, Fanny levanta la voz para decirles a todos que Livia era su mejor amiga. Fanny es la mujer que Livia atropelló en la temporada 1. Es difícil imaginar que Livia pudiera tener una mejor amiga. Quizás fue amable con ella por la culpa de haberle tirado el auto encima y romperle la cadera. Lo más probable es que Fanny tenga dificultades para ser amigos y confunda las morbosas conversaciones con Livia sobre la gran nada con un acto de amistad. En cualquier caso, la declaración de Fanny es lo más cerca que estuvo la serie de humanizar a Livia. En el episodio Camelot también la humanizaron un poco al contar lo de su aborto espontáneo, lo que la angustió mientras que su esposo, Johnny, estaba con su amante. Y también la humanizaron un poco cuando vimos que guardó muchos recuerdos de Tony, lo cual es bastante amable, sobre todo un pequeño recordatorio de quién podría haber sido. Si la actriz no hubiera muerto, tal vez hubieran encontrado más formas de humanizarla. Además, todos los personajes principales del programa, incluso los más malvados, se muestran en algún momento en la plenitud de su humanidad. En fin, con Livia muerta, Tony necesitaba que alguien le rompiera las pelotas, así que trajeron de vuelta a Janice, quien ahora está tratando de buscar ese supuesto dinero que Livia le dijo que tenía escondido. Si bien es cierto que Janice esencialmente funciona como un reemplazo de Livia durante el resto de la serie, también se convierte en un personaje único y dramático.
pero que al fin y al cabo sigue siendo detestable. Por otro lado, en la consulta de Melfi, Tony recurre a las banalidades genéricas mientras habla de la muerte de su madre, pero finalmente su verdadera ira y amargura salen a la luz y la insulta. Hasta afirma que está feliz de que esté muerta porque ahora no hay posibilidad de que Livia testifique en su contra. Las madres y padres son un tema recurrente en las consultas de psicoterapia, y esto probablemente sea más cierto en las sesiones de Tony que en la mayoría de los casos. Y probablemente en broma le dice a Melfi que ya terminaron con las sesiones porque su madre está muerta, pero Tony tiene razones para continuar la terapia, e inteligentemente la escena cambia a la de Ray hablando con un agente del FBI. Esto demuestra que aunque Livia esté muerta, Tony definitivamente no está a salvo. Ray está ansioso por llevar un micrófono al funeral. Además, nunca estará a salvo ahora que Janice volvió y Ralph fue introducido. Las llamadas guerra de residuos se están intensificando y el ambicioso Ralph está echando más leña al fuego, incendiando camiones. Antes hablaba sobre que este capítulo tiene elementos inverosímiles, sobre todo en esta escena, donde aparece Pussy por un segundo en el espejo. No sabremos nunca si era un fantasma o alguna alucinación de Tony. Aparte de la Virgen María que vio Paulie en la temporada 6 y algunos momentos extraños que ocurren en sueños, nada tan sobrenatural como esto vuelve a ocurrir en la serie. Aunque este momento paranormal parece fuera de lugar para Los Soprano, pero en realidad encaja bien en este episodio en particular que rompió radicalmente el realismo. Pero en la escena final todo vuelve al tono más simple y serio al que estamos acostumbrados. Tony llora mientras ve El enemigo público. Es una escena conmovedora, ya que está viendo a la madre esperando con alegría el supuesto regreso de su hijo. Esto desencadenó en Tony la falta de amor y calidez maternal que no recibió, o menos probable, tal vez se dio cuenta de que nunca más recibirá este tipo de amor. También se puede interpretar como que Tony finalmente comprende a su madre. Durante años ha luchado por saber si ella lo ama o no y por qué no es digno de su amor. Cuando la madre en la película está alegremente cantando, segura de que su hijo está a salvo y de camino a casa, vemos que en realidad lo están entregando muerto en su puerta. Es muy ingenua. Tal vez eso es lo que Livia quería desesperadamente evitar sentir. ¿Por qué debería ser feliz ofreciendo amor cuando la realidad es que su marido y posteriormente su hijo aparecerán muertos cualquier día a causa de su profesión? ¿De qué sirve amar sabiendo que todo terminará mal? Un tema común es la desunión de la familia de la realidad de la profesión de Tony y el horrible final que probablemente le espera. Todos lo saben, pero nadie lo reconoce ni habla de ello. Anteriormente, Tony se sintió confundido al descubrir que su madre salvó los objetos de su infancia. Puede que cuando vio esta escena, finalmente comprende la necesidad de su madre de intentar evitar amar. De esta extraña manera, su evitación de hacer crecer su amor muestra cómo tiene miedo de cuánto podría amarlo solo para perderlo. Después de todo, están en la mafia, y en cierto modo, Livia es realmente la única que parece entender completamente en qué están involucrados. Livia reprimía su amor, no quiere verse ingenua por las cosas que pasan a su alrededor. Sin embargo, no explica por qué es tan insensible con Janice, Bárbara, Carmela y con la gente de la casa de retiro que no corre constantemente el riesgo de ser asesinada, pero puede que la amenaza de la violencia de las mafias podría haberla endurecido. Si esto es así, nunca sabremos en qué momento de su vida su personalidad se volvió tan tóxica, probablemente cuando ya estaba casada con Johnny Soprano.